Hola, buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, agradecerles el espacio a los organizadores. En principio, bueno, con Santiago, como decían recién, somos de la Universidad Nacional de Córdoba, somos parte del programa de estudios sobre comunicación y ciudadanía del Centro de Estudios Avanzados y somos parte de equipos que desde hace más de 10 años vienen trabajando en relación a los procesos de estructuración de audiencias, de las identificaciones como públicos, de los medios y cómo eso entra en tensión o no con las condiciones y posibilidades del ejercicio de los derechos a la comunicación y la información. Hemos trabajado en relación a el sector público de los medios, en relación a algunos medios privados y también en relación a medios comunitarios y en el marco de algunos debates sobre políticas públicas también, siempre tratando de llevar datos y discusiones respecto de cómo la constitución de audiencias tiene que ser pensada también en el marco de la producción de políticas audiovisuales. En particular hoy queríamos traer algunos resultados de un proyecto que fue Radios Cooperativas y Públicos. Hicimos un estudio de consumos y audiencias durante 2 años en 4 ciudades del Gran Córdoba. Son ciudades que tienen características muy particulares de una profunda transformación de su estructura sociodemográfica, que han crecido mucho en los últimos 15 años con sus propias características cada una, pero que se fueron convirtiendo en general de ciudades turísticas a ciudades dormitorios metropolitanas en relación a la capital cordobesa. En esas 4 ciudades, que son Altagracia, Carlos Paz, Unquillo y Cosquín, desarrollamos 4 estudios cuantitativos a través de encuestas poblacionales de 400 casos y estudios cualitativos en relación a modalidades de escucha de radio, sobre todo procesos de identificación con las radios y sobre todo lo que tenía que ver con la experiencia de vivir en las ciudades y cómo eso se tramitaba en términos de comunicación por parte de los medios comunitarios con los que desarrollamos este proyecto. ¿Para qué fue este proyecto? Estuvo pensado sobre todo como un aporte para pensar las audiencias audiovisuales de esos medios, la sustentabilidad de los proyectos comunitarios. En general hay un conocimiento muy vago e intuitivo de las audiencias de sus propios medios. Hay cierta confusión entre lo que definen como sus públicos meta y lo que después terminan construyendo como interpelaciones o procesos de relación con sus propias audiencias, y nos parecía que el aporte de información actualizada y precisa que les permita repensar el propio escenario comunicacional podía ser un aporte central para su sustentabilidad. Y en relación a la mesa, nos parecía importante también traer este debate para discutir políticas públicas, en primer lugar, ¿no?, por algo que estuvo en el origen de cierta justificación de las formas de regulación del gobierno nacional, que tenía que ver con la idea de la convergencia como algo que en sí mismo iba a resolver las desigualdades en relación al sistema de medios y a los procesos de concentración, pero también porque en el proceso anterior se desarrollaron políticas audiovisuales definidas en nombre del derecho de las audiencias, pero que también estuvieron pensadas desde la lógica de la producción audiovisual. Voy a presentar muy rápidamente algunos datos para que podamos avanzar en la discusión que nos interesa desarrollar. Me voy a centrar específicamente en las cuestiones que son divergentes en relación a ciertos consensos que están dando vueltas sobre el consumo de medios y sus transformaciones. En relación a la televisión, esto es bastante similar a lo que hay en distintos estudios. Hay más de un 90% de personas que miran televisión de manera habitual. Tenemos datos que son divergentes en relación a cuáles son los sectores que más y menos miran. En algunos casos son los adultos mayores, en otras ocasiones son los jóvenes los que más miran en estos estudios en cada una de las ciudades. Los canales más consumidos en nuestros estudios son los canales de aire locales, en particular Canal 12, y en esos canales lo que más se mira son los informativos. El uso de plataformas on demand en general ronda el 37% de las audiencias, digamos, no hay un uso mucho más alto en relación a
a ese tipo de consumos. En radio, acá hay un dato que es diferente en relación a otros debates, que tiene que ver con un consumo arriba del 80% en cada una de estas localidades. Sabemos que Cinca viene planteando cierta baja en la escucha de radio y que plantea a nivel nacional una escucha de alrededor del 70%. Es un consumo que se ordena en relación a los adultos jóvenes, la franja que tiene entre 31 y 45 años. Es un consumo que está profundamente fragmentado, ahí se nombran más de 40 radios a partir de una oferta muy segmentada. La mayoría escucha 2 o 3 radios, en este sentido hay una pregunta en relación a la fidelidad o no de ciertas audiencias. Hay una escucha a través de medios analógicos centralmente. Y acá hay un dato que nos parece importante que tenía que ver con la centralidad de medios locales. En general están las 3 radios más escuchadas en Córdoba y bueno, a partir de ahí hay un dato importante que es que del 4º al 7º o 8º lugar lo ocupan los medios y las radios en particular locales. Internet supera el 80%, la utilizan más los jóvenes y aumentan con el nivel de ingreso. Y el 35% alrededor lo utiliza para distintos tipos de consumo audiovisual. Entonces, algunas cuestiones que nos interesaría plantear. No hay o no podemos reconocer que hayan medios que estén siendo abandonados. En este sentido nos interesa mucho con esta idea de que hay jóvenes que ya no escuchan radio o no miran televisión porque eso no se condice con los datos que venimos produciendo. Sí reconocer algunas tendencias en relación a nuevos medios que logran mayor inserción entre los jóvenes y sectores de mayores ingresos, mientras medios tradicionales se vinculan con personas mayores y de clase baja. ¿Puedes pasar, por favor? Hay un consumo, no vemos que haya un desplazamiento de medios tradicionales hacia un consumo digital, sino consumos múltiples y coexistentes. Hay simultaneidad en el consumo en la estructuración del consumo, pero esta simultaneidad no significa una equiparación de los distintos dispositivos. Se sigue profundamente ordenada alrededor de la producción audiovisual tradicional y de los medios concentrados. Y sí, lo local para nosotros acá ocupa una clave que ordena determinados consumos frente a la lógica más concentrada de carácter nacional y global. Sí, como para ir cerrándolo, a nosotros nos parecía interesante ir planteando en base a los datos que hemos ido produciendo en los últimos 3 años, algunos debates conceptuales en términos del concepto de convergencia, que es un concepto que se ha naturalizado mucho y que si ustedes lo rastrean, van a poder rastrear que ha surgido en relación a lo tecnológico y el desarrollo tecnológico y al modo en que se viene pensando desde la dimensión de la producción. Ahora, si uno se pone a pensar en relación a este mismo concepto desde las audiencias, lo que vemos son algunos problemas que nos parece interesante plantear como tales, como problemas. Tenemos algunas intuiciones al respecto y bueno, eso es lo que nos interesa plantear como cierre de la presentación. El primer problema que vemos es que en muchos estudios muchas veces se asume la audiencia como efecto de los desarrollos tecnológicos en clave de convergencia y para nosotros, más que ver las audiencias en proceso de efecto de estos procesos desde que se piensan desde la producción, tenemos que preguntarnos antes por qué estos desarrollos tecnológicos hoy funcionan en los consumos y en las prácticas culturales de las audiencias. ¿Cuáles son las claves por las cuales estas tecnologías y estos consumos hoy funcionan desde las prácticas culturales? Es decir, desde una perspectiva materialista de la cultura, creemos que muchas veces esta pregunta no tiene la debida atención, ¿no? El segundo problema que nosotros vemos tiene que ver con la cuestión de la libertad. De la libertad digital. Se ha planteado mucho que Internet y los medios digitales venían a resolver la cuestión de la democracia y el acceso a la infoentretenimiento de manera libre. Evidentemente, por lo que se ha expuesto durante el día de ayer y durante el día de hoy, sabemos que eso no es así, que el espacio digital también está fuertemente regulado por los grandes actores, por el algoritmo, por una serie de factores que se pueden describir de cualquier modo, menos
pensándolo como una cuestión de acceso libre a la información y a la comunicación y el entretenimiento. Sin embargo, lo que observamos en este estudio y en otros estudios cualitativos que estamos desarrollando en la ciudad de Córdoba es que la idea que a través de lo digital se accede libremente a la información y al entretenimiento es operativa entre los receptores, entre las audiencias. Entonces ahí tenemos un problema para pensar el proceso, ¿no? Porque esta idea de libertad funciona fuertemente en lo que es la legitimación, muchas veces acrítica del proceso. El problema número 3 que nosotros vemos es algo que planteaba Susana, que tiene que ver con la coexistencia de los nuevos y viejos consumos entre lo nuevo y lo viejo. Muchas veces, que tiene que ver con el cuarto problema que vamos a presentar, se construye una imagen pública del proceso de convergencia, que es como usualmente se lo nombra, como un proceso lineal de desplazamiento de lo digital, de que lo digital corre del escenario a lo tradicional. Y la verdad es que nosotros desde la producción de datos empíricos, poblacionales, representativos que venimos produciendo desde Córdoba, no podemos afirmar que esto sea de este modo, todo lo contrario, sino que hay tendencias en algunos sectores, pero que hoy observamos más un escenario mucho más conflictivo, donde se cruza lo digital, se cruza lo analógico y se cruzan tradiciones de consumo, muchas veces que a veces nos cuesta observar. Digo, un ejemplo muy claro: nosotros en Córdoba tenemos un diario muy tradicional que es La Voz del Interior, que ha dejado de salir, sale papel, pero digamos hoy es el medio más consultado a nivel digital, y mucha gente en las entrevistas nos dice: yo sigo leyendo todos los días La Voz del Interior, nada más que en vez de papel la leo en digital. Digo, ese tipo de procesos nos llevan a pensar la cuestión entre lo nuevo y lo viejo, y pensar qué hay de viejo en lo nuevo y qué hay de nuevo en lo viejo, ¿no? El cuarto problema tiene que ver con la cuestión de la información en términos de este proceso. Fin del proceso, no, ya termino. La información en términos del proceso de convergencia y especialmente de los consumos entre lo digital y lo analógico muchas veces es producida y divulgada por entidades privadas que muchas veces tienen mucha capacidad de generar información pública, que intentan establecer los términos en que se da la discusión y el debate. Si ustedes se ponen a ver, van a ver que existe mucha información, muchas noticias donde hablan del crecimiento del consumo digital, del desplazamiento de los viejos, etcétera, etcétera. Cuando uno se pone a indagar sobre la calidad estadística y metodológica de esos estudios, en general es baja. Se trata muchas veces de encuestas online, digitales, de respuesta autoadministrada, y desde el Estado y desde las entidades públicas como las universidades, que nosotros en este caso representamos, tenemos una enorme dificultad para llevar el paso al proceso y para discutir las características de este proceso en términos concretos. Y por último, lo que nos interesaba plantear, el quinto problema, era la cuestión del carácter del proceso. En este punto, y para cerrar, a nosotros nos parece que muchas veces son muy importantes las metáforas, ¿sí? Las imágenes que se construyen de los procesos. Cuando nosotros hablamos de la idea de convergencia, lo que estamos hablando es como una suerte de embudo lineal, que todo va hacia un solo lugar de manera homogénea, clara, nítida, y todo va a terminar yendo hacia ese punto. A nosotros nos parece que esa imagen no es rigurosa con lo que está sucediendo hoy, por lo menos en todo el país, ¿sí? No estoy diciendo que en algunas localidades o en algunas grandes ciudades esto pueda estar siendo de este modo. Lo que vemos es un escenario mucho más complejo, mucho más heterogéneo, donde se dan una serie de cruces entre lo digital, lo analógico, lo tradicional y lo actual, que nos invita y nos desafía a proponer nuevos modos y nuevas metáforas, nuevas imágenes. Sí, ya lo vi, muchas gracias. Nuevos modos y nuevas imágenes para pensar este proceso, porque en el modo en que lo pensamos es también los modos que podemos imaginar procesos analíticos hacia el futuro y para poder comprenderlo y proponer su comprensión. Muchas gracias.